Muy bien, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por Natalia Cantillo, David Galeano y Mauricio Velázquez. Muy bien. Como caso clínico planteamos el caso de un paciente masculino de 63 años, quien fue diagnosticado hace 2 meses de cáncer de pulmón con múltiples metástasis. Este desarrolla trombosis venosa profunda al recibir la quimioterapia. El paciente asiste a consulta con el hematólogo debido a que la trombosis es una complicación relativamente frecuente en pacientes con cáncer. A pesar del uso de warfarina y heparinas de bajo peso molecular, la condición fue aún deteriorante. El médico tratante indaga sobre rivaroxaban, que es un medicamento que aún está en investigación, para un esquema inicial y un esquema completo. Ahora seguiremos con el análisis del estudio. Lo primero será determinar la validez interna de este. Para esto nos preguntaremos inicialmente qué tan serio es el riesgo de sesgo, como parte de la primera sección de este análisis. Esto incluye responder las siguientes preguntas. Primero, ¿los grupos empezaron con el mismo pronóstico? ¿Los pacientes en los grupos de estudio eran similares con respecto a los factores pronóstico conocidos? Y sí, definitivamente los grupos empezaron con el mismo pronóstico. Se realizó una aleatorización, tal como se mencionará más adelante, que implica una mayor probabilidad de que suceda un balance entre los factores pronósticos, sean conocidos o no, entre ambos grupos. Ahora, el tamaño de la muestra es grande, y esto contribuye a una menor probabilidad de que se presente un desbalance entre estos factores pronósticos. Por otro lado, al analizar las características basales de los participantes, se evidencia una similitud en términos de los factores pronósticos conocidos. La segunda pregunta es, ¿fueron los pacientes aleatorizados? Y sí, los pacientes fueron aleatorizados a recibir dalteparina o rivaroxaban utilizando un programa de computador que tomaba en cuenta las siguientes variables: la estratificación por etapa de enfermedad, el recuento basal de plaquetas, el tipo de tromboembolismo venoso y el riesgo de coagulación por tipo de tumor. Además, se realizó una segunda aleatorización a aquellos pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda, que se les aplica una ultrasonografía y si se observa esta trombosis, fueron seleccionados para recibir rivaroxaban o placebo.
Muy bien, para la tercera pregunta tenemos, ¿fue la asignación aleatorización enmascarada? Muy bien, para la asignación de los medicamentos no hubo un enmascaramiento. Se hizo un estudio de tipo Open Label, donde tanto los médicos como los pacientes son conscientes de la intervención que se está administrando. El hecho de no enmascarar, digamos que la intervención, da una mayor probabilidad de sesgo. Sin embargo, estos estudios son muy buenos para las intervenciones que son muy parecidas entre sí. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿En qué medida se cegó el estudio? ¿Los grupos se encontraron pronósticamente balanceados conforme el estudio fue avanzando y al culminar el estudio? Sobre esto se debe mencionar lo siguiente. Si bien, tal como se mencionó, se realiza una aleatorización, se asevera que el enmascaramiento no se lleva a cabo durante todo el estudio. Por ejemplo, el personal de la prueba, los participantes y los investigadores no fueron enmascarados durante la asignación del tratamiento. Respecto al seguimiento, no se menciona si existe o no este proceso durante los exámenes realizados a los participantes. No obstante, seguramente tampoco se presentó. Cabe resaltar que durante la evaluación de los resultados posiblemente presentados, es decir, sospechosos, ya sean primarios o secundarios, se implementó un comité central que sí fue enmascarado de la asignación del tratamiento. De esta manera, respondiendo a la segunda pregunta, probablemente no se mantuvo un balance adecuado en lo que se refiere a los factores pronósticos conforme el estudio fue avanzando. La quinta pregunta es si el seguimiento fue completo. Y sí, los pacientes fueron revisados en intervalos de 3 meses hasta cumplir 12 meses, luego en intervalos de 6 meses hasta cumplir 24 meses. En estas revisiones se hizo examen físico y paraclínicos hematológicos de rutina, además se hizo una tomografía y un ultrasonido de miembros superiores o inferiores si era clínicamente indicado. En la tabla en el cuadro rojo nos muestran cómo fueron asignados estos pacientes a sus intervenciones y además nos hablan de aquellos pacientes que se retiraron, ya sea por decisión del paciente o por una decisión clínica, pérdida del seguimiento o simplemente no eran elegibles para continuar. Vemos que en deltaparina fueron 20 pacientes que se retiraron y en los pacientes asignados rivaroxaban fueron 16 pacientes. Consideramos que el artículo especifica muy bien qué fue pasando con los sujetos, las razones por las que se retiraron y además nos incluyen aquellos sujetos en los que se detuvo la intervención y las razones por las cuales se detuvo la intervención, ya sea efectos adversos, muerte, la recurrencia del tromboembolismo, etc. Muy bien, ¿se analizaron los pacientes en los grupos a los que asignaron al azar? Bueno, para resolver esta pregunta debemos recordar que se hizo una aleatorización de los pacientes donde vimos aquellos que tomaban rivaroxaban y aquellos que tomaban deltaparina. Estos dos grupos eran homogéneos y estaban siendo seguidos de la misma manera. Pues tal como se mencionó anteriormente, los pacientes se salían principalmente por muerte. Sin embargo, digamos que dentro de esto se tomaron 11 pacientes que fueron por intención de tratar. Estos fueron así tomados por razones principalmente operativas, tal como podemos ver en la tabla, razones tales como un tardío inicio de tratamiento por cuestiones de distribución o el anterior consumo de altaparina. ¿El estudio fue detenido muy pronto? Esta pregunta se realiza con el propósito de observar si es posible que se haya sobreestimado el efecto de la intervención, ya que esto caracteriza a los estudios detenidos prontamente. Por otro lado, en este tipo de estudios se puede llegar a omitir información de gran relevancia. En este sentido, en el estudio se refleja que inicialmente se planteó contar con 530 pacientes para la aleatorización inicial y 300 pacientes para la aleatorización ulterior. Los autores mencionan las razones de por qué no se logró este cometido, pues se finalizó con una muestra de 406 pacientes para la primera aleatorización y de 92 para la segunda. Ellos consideran que el reclutamiento fue más lento de lo anticipado, como justificación para lo sucedido con la primera aleatorización, y que era impertinente no cerrar con los 92 pacientes la segunda aleatorización, según the Data and Safety Monitoring Committee. De esta manera, si bien se cumplió con el propósito del estudio, puede considerarse cierto riesgo de que se sobreestime el efecto de la intervención, es decir, cierto riesgo de sesgo. Continuaremos con la segunda sección de este análisis. ¿Cuáles fueron los resultados? Para esto nos realizaremos dos preguntas. Primero, ¿qué tan extenso fue el efecto del tratamiento? Generalmente, los ensayos clínicos aleatorizados monitorean resultados dicotómicos, que es el caso del artículo. En este sentido, se reportan las siguientes proporciones para el resultado correspondiente. 18 de 203 individuos, es decir, el 9% de los tratados con dalteparin, presentaron recurrencia de tromboembolismo venoso dentro de 6 meses. Y 8 de 203 individuos, es decir, el 4% de los tratados con rivaroxaban, presentaron este resultado. A partir de esto se realizaron los siguientes cálculos con base en la tabla número 2 presentada en el artículo. Lo primero, el riesgo relativo. Se obtuvo un resultado de 0.44
y esto quiere decir que con el tratamiento, es decir, rivaroxaban, existe una disminución del riesgo de que se presente el desenlace. Lo segundo es la reducción absoluta del riesgo. Se obtuvo un resultado de 0.0492 y esto quiere decir que el beneficio total del tratamiento rivaroxaban es un 4,92% de reducción en la tasa del desenlace. También se calculó la reducción relativa del riesgo y se obtuvo un resultado de 0.55. La interpretación es la siguiente. En los pacientes tratados con rivaroxaban se reduce el riesgo del desenlace en un 55%. Por último, se calculó el número necesario a tratar. El resultado fue de 20.3. Esto quiere decir que el número de personas necesarias para prevenir un desenlace es 20. La siguiente pregunta es, ¿qué tan precisa fue la estimación del efecto del tratamiento? La reducción relativa del riesgo fue de 0.55, como mencionado previamente, y el intervalo de confianza de este fue de menos 0.053 a 0.820. Esto nos indica que rivaroxaban tiene un efecto en evitar la aparición de eventos de tromboembolismo. El estimador puntual de 0.55 se encuentra dentro del intervalo de confianza, lo cual nos da la confianza de que este valor está cercano al real del desenlace. Además, no toca el valor nulo no está dentro del intervalo, lo que nos indica que los resultados son estadísticamente significativos. Se ahondará en la validez externa del estudio. Nos preguntaremos cómo podemos aplicar los resultados a nuestro paciente. Esto corresponde a la tercera sección de este análisis. Entonces, ¿los pacientes del estudio eran similares a nuestro paciente? Efectivamente, nuestro paciente cumple con algunos criterios de inclusión del estudio, como por ejemplo el presentar un cáncer activo, un diagnóstico confirmado de tromboembolismo venoso, una edad mayor a 18 años y un peso mayor a 40 kilogramos. Por otro lado, no le aplican ninguno de los criterios de exclusión. Ahora bien, otra de las estrategias para responder a esta pregunta es preguntarse si existe una razón convincente por la que estos resultados no apliquen a nuestro paciente. En este sentido, no existe ninguna razón convincente para no aplicarlos. Así, sería posible garantizar con confianza los resultados obtenidos en el estudio a nuestro paciente. Se consideraron todos los resultados importantes para el paciente y sí, el resultado importante era evitar la recurrencia de tromboembolismo venoso para evitar la embolia pulmonar, muerte, insuficiencia venosa crónica y síndrome posttrombótico. Estos desenlaces importantes no se evaluaron y estos desenlaces se relacionan con la calidad de vida del sujeto, por lo cual consideramos que esto es una limitación y que podría evaluarse en siguientes estudios. Sin embargo, en términos generales, consideramos que se evalúa correctamente el desenlace principal y esos desenlaces secundarios de sangrado mayor y sangrado no relevante clínicamente, que también son eventos importantes a evaluar cuando se da un anticoagulante. ¿Qué tratamiento formularía? ¿Vale la pena en términos de riesgos y costos? Encontramos que los resultados son realmente parecidos para ambas intervenciones. Sin embargo, en el estudio se reporta una recurrencia menor de tromboembolismo venoso en caso de los pacientes que utilizan rivaroxaban, un 4% de desenlace en comparación de un 11% en el caso de la deltaparina. Sin embargo, también encontramos que hay un riesgo mayor de sangrado en el rivaroxaban con respecto a la deltaparina, de un 6% con respecto a un 4% de la deltaparina. Y de sangrado menor, clínicamente significativo, también hay un mayor riesgo con rivaroxaban que con deltaparina. Encontramos que este desenlace de sangrado es principalmente en pacientes con cáncer de esófago. Esto principalmente asociado a la vía de administración, que es de vía oral. Sin embargo, debido a la falta de enmascaramiento por parte del estudio, concluimos que no existe una evidencia de suficiente calidad para preferir la terapia con rivaroxaban sobre la terapia con deltaparina, por lo cual nos depuramos por el tratamiento clásico con heparinas de bajo peso molecular. Muy bien, también decidimos poner el costo de cada intervención, donde encontramos que el tratamiento con rivaroxaban es considerablemente más económico que el tratamiento con deltaparina. Sin embargo, por las razones anteriormente mencionadas, preferimos usar deltaparina. Muchas gracias por su atención y estas son las referencias bibliográficas.